participación ciudadana ha caído un poquito. Entiendo que es una percepción que usted tiene, sí, efectivamente. Bien, vamos a conversar a continuación con Joseph Abreu, ahí lo ven en pantalla, es miembro del Consejo Nacional y ex coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Muy buenos días, señor Abreu, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, para mí siempre es un placer y para nuestra institución siempre aportar y compartir en estos espacios. Usted sabe que tengo la percepción como que participación ciudadana ha caído un poquito en comparación con tiempos pasados, donde esa institución todo el mundo la veía como con ese respeto y esa admiración, porque siempre estaba encima de los casos de corrupción, denuncia de supuestos casos de corrupción. Sin embargo, como que de repente está un poquito tímida. ¿Qué impresión tiene usted al respecto? Entiendo que es una percepción que usted tiene, sí, efectivamente. Sí, claro. Nosotros nos mantenemos totalmente encima y dando seguimiento a todos los casos de corrupción. De hecho, estamos publicando un seguimiento para la ciudadanía que muchas veces se distrae en diferentes temas que van surgiendo paulatinamente en la sociedad dominicana, y nosotros nos hemos mantenido recientemente publicando un seguimiento a los diferentes casos de corrupción al que se agrega ahora, incluyendo el caso del Intran, y se publica un informe del seguimiento de las audiencias, porque para nosotros es una preocupación importante el tema de los plazos en las audiencias. Sabemos que el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de conocimiento de los casos de hasta 4 años, en el caso de los casos complejos, valga la redundancia, y ha sido una estrategia de muchas de las defensas de los imputados en caso de corrupción, pretender lograr un eximiente de culpabilidad mediante la extinción del plazo. Y nosotros hemos hecho hincapié en seguimiento a que se cumplan en las audiencias, principalmente las audiencias preliminares, o la audiencia preliminar se cumpla con el resumen, para que no se extienda más de la cuenta y ya se conozcan los detalles de cada una de las acusaciones, lo que son los casos de... ¿Pero es una estrategia exclusivamente de la defensa o en algunas oportunidades ha sido el propio Ministerio Público el responsable? Porque aquí se ha anunciado en algunos de esos casos de corrupción que se poseen más pruebas que las que podrían figurar en las 1001 noches. Sin embargo, después como que se van diluyendo y esos expedientes se van alargando indefinidamente. O sea, ¿es exclusivamente de la defensa o ha habido en eso algún tipo de responsabilidad también del Ministerio? Se dan de parte y parte, pero en la mayoría de las veces que nosotros hemos visto cuando se pospone una audiencia, ha sido por acciones de los imputados, o que faltó un abogado, o que a un abogado le salió la residencia, o que una parte de los imputados no pudo asistir por temas de salud. Siempre son incidentes provocados en la mayoría de los casos, provocados por la parte de los imputados. Sí, pero también tiene que ver el manejo de los jueces también. Correctamente. Ese es el llamado que nosotros hacemos, porque la audiencia, fundamentalmente la audiencia preliminar, y los tiempos, los plazos dentro de la audiencia, el juez es que tiene toda la autoridad de controlar y de establecer los tiempos. Y es un llamado que hacemos al Poder Judicial, y de hecho le mandamos una comunicación que también la publicamos en los diferentes medios. El distinguido puede darle seguimiento a todas esas acciones que nosotros constantemente hemos venido haciendo en seguimiento de los casos. En ese sentido, porque se habla también de que, bueno, estrategia de la defensa, pero hemos visto y que la misma defensa pone de manifiesto las falencias en seguir el debido proceso, lo que lleva entonces a que existan fallas técnicas a favor de quienes son imputados por caso de corrupción. De hecho, a veces cuando uno le da seguimiento a uno que otro caso, uno podría decir que hasta provocan precisamente cometer errores dentro del debido proceso para dar paso a que al final exista algún tipo de impunidad en ese sentido. Y otro aspecto que le quiero preguntar es también, si bien se enfocan en los casos de corrupción, hay muchísimos otros casos de carácter social que no se cumplen. El tema de leyes, el tema de régimen de consecuencia, el tema de denuncias en instituciones públicas, incluso por programas, casos de investigación
investigación y tal, ¿tienen ustedes algún nivel de incidencia, de dar seguimiento, de hacer un llamado a las autoridades para que también se le preste atención en ese sentido? Sí, efectivamente, tanto en nuestros informes anuales nosotros incluimos dentro de los capítulos de transparencia el seguimiento a los diferentes casos de corrupción. Y en los principales programas de investigación donde usted visualiza que salen programas de investigación, también tenemos una colaboración dentro de los mismos, aportando nuestro expertise y nuestro parecer en cada uno de esos casos de corrupción, porque estos programas de investigación nos piden la colaboración a las diferentes comisiones, ya sea la Comisión de Justicia, la Comisión de Transparencia, y nosotros hacemos nuestros aportes dentro de esos proyectos de investigación y esos programas de investigación que usted ve que se publican. Y sí, nosotros también damos seguimiento y hacemos llamado a cada una de estas situaciones constantemente. Maestro, pasando al tema importante que tiene al país, digo, no es que este no sea importante, pero el tema que tiene al país acalorado, ¿cuál es su parecer con respecto a las propuestas de la reforma fiscal que el presidente pronunció el día de ayer en la semanal? Bien, la reforma fiscal es una reforma altamente tributarista en su sentido de que su enfoque fundamental es lograr una mayor recaudación. Tiene aspectos muy novedosos que buscan lograr una distribución de la carga fiscal entre empresas fundamentalmente, que en materia de, por ejemplo, los fideicomisos, que se desarrollan proyectos inmobiliarios y empresas de construcción compiten de manera desigual, porque los fideicomisos, por situaciones de diferentes leyes, no tributan no tienen la misma carga tributaria que tiene una empresa inmobiliaria o una empresa de construcción ordinaria. Igual vimos propuestas de eliminar beneficios a la ley de zona franca, de eliminar beneficios a la ley de Confotur, de desarrollo fronterizo, entre otros. Son parte de la propuesta que buscan lograr esa equidad en lo que es la distribución de la carga tributaria. Sin embargo, también observamos que en materia de la persona, que es quien finalmente tributa, las personas, los ciudadanos que son los que finalmente tributamos, hay algunas medidas que están afectando. Se elimina el anticipo, eso tiene puntos positivos en materia de que ayuda al emprendedurismo a tener una mayor administración de su flujo de efectivo, pero puede representar también un aspecto negativo, el hecho de que tú llegues a un final de año y no tengas nada anticipado, cuando sabemos que la planificación a veces no es uno de nuestros fuertes en materia de emprendedurismo, pero en materia general es positivo. Sin embargo, en materia de las personas, tenemos varios años que no se nos ajusta el mínimo imponible, el mínimo no imponible o el mínimo exento. No se indexa. No se indexa por inflación esa parte. Sin embargo, ahora también le quitan el beneficio de los gastos educativos que también acomodaba a la clase media. Y aquí tenemos un régimen de desigualdad que nace entre todas las personas y que no ocurre en otras grandes sociedades o en otros grandes países. Y es que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de que una persona que gane 150,000 pesos y sea soltera, tributa exactamente igual que otro que gane 150,000 pesos, pero tiene 3 hijos y tal vez un niño con microcefalia o con autismo y tiene una carga distinta. Sin embargo, tributa exactamente igual y no hay ningún control, no se agrega ningún elemento para compensar esa inequidad. Y yo entiendo que eso son... Y no se estudia tampoco, porque eso es un diálogo interesante que hay que tener aquí, el tema de la desigualdad. ¿Quién nos está hablando de eso? Y es uno de los principios. El artículo 244 de nuestra Constitución establece lo que son, 243, perdón, establece lo que son los principios del régimen tributario. Y está la justicia, equidad. Pero yo creo que eso existía antes. Existía antes de 1992, sí. Existía cuando se tributaba por lo que le llamaban las categorías. O sea que en eso hemos retrocedido, en ese aspecto. En ese aspecto hemos retrocedido necesariamente. Muchos entienden, o nosotros entendíamos que más que quitarle beneficios, por ejemplo, de los gastos educativos, debería agregárselo por cantidad de hijos y agregarle además un beneficio adicional de gastos médicos, de esos que se pagan fuera del seguro, que también se pueden... Que es la mayoría, porque ¿qué es lo que cubre el seguro? Una parte ínfima. Correctamente. Esos son elementos que agregarían equidad, en la tributación de personas que tienen situaciones diferentes, aunque ganen lo mismo.
Bien, y bueno, ¿qué observaciones entienden ustedes, más allá de todo el análisis que le están haciendo, que pudieran hacerse a propósito de que temas como la indexación no se ha cumplido hace mucho tiempo, pero viene esta reforma, el tema de las declaraciones que hay que hacer a partir de un salario en específico al sector privado solamente, y ese tipo de cosas? Hay un aspecto en materia de anticipo que a veces no le llama la atención, y es que se plantea eliminar el anticipo para las personas físicas, las micro, pequeñas empresas. Pero elevaron la retención de un día a un 15%. Exacto, a la retención a los profesionales. Ahora pasaría de un 10 a un 15%. Independientemente del monto pero las retenciones son un anticipo, es un punto importante. Y la retención al asalariado también es un anticipo. Ajá, entonces, si vamos a establecer un régimen de equidad, si un abogado opera como asalariado, tiene una retención mensual anticipada del impuesto sobre la renta que tiene una periodicidad anual anticipada todos los meses. Sin embargo, uno que opera de manera independiente tal vez no la tiene. Y esos son de los elementos que hay que ponerlo sobre la mesa. Y en el aspecto inmobiliario, el asunto del gravamen que se impone a la vivienda con un valor superior a los 5 millones de pesos. 5 millones de pesos vale cualquier choza ahora mismo. Sí, nosotros entendemos que hay una especie de confusión respecto, porque estamos tratando de llevar a un patrimonio inmobiliario, tomar como referencia el costo de una vivienda de bajo costo. Entonces, si yo voy a utilizar el elemento vivienda de bajo costo, pues yo lo tendría que aplicar por inmuebles. Correcto. Por inmuebles, y tal vez excluir a los locales comerciales. Si yo aplico eso, ¿verdad? Ese criterio. Ahora, si yo del patrimonio inmobiliario en su conjunto voy a establecer un mínimo exento para establecer una progresividad, entonces yo parto de un monto que puede ser 10, inclusive puede aumentarse. En lugar de 9, aumentarlo a 10 y establecer una progresividad con valores ajustados, porque eso es otro elemento que también se está incluyendo, el mandato de la disposición incluye la indexación de todos los valores de las propiedades. Estamos hablando de propiedades que costaron 7 millones de pesos en 2020, que hoy, 4 años después, pueden costar más del doble. Entonces, si se indexa todo eso en catastro y DGI, y además se reduce el mínimo exento, va a ser un impacto importante en materia de impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y en materia de recaudación para ellos y perjuicio entonces de quién. Y entender que ya cualquier vivienda de clase media cuesta 10 millones de pesos. Pero cualquiera. Y en ese sentido también, porque hemos visto un descontrol en cuanto al incremento del valor de las propiedades, indistintamente de las zonas. Entonces no hay tampoco una regulación en ese sentido. Igual con el tema de financiamiento y los requisitos que exigen muchas veces para poder cubrir con una cuota X y tasas de intereses altísimas. Bueno, sí, la materia de los precios lo regula el mercado. Nosotros tenemos una economía capitalista de libre mercado y lamentablemente no hay mucho que hacer en ese sentido. Pero no se pudiese de alguna manera regular. La regulación que hace el Estado es mediante los proyectos habitacionales que oferta. Para competir. Para competir en materia de precios, porque lo ofertan no gratis, sino que a familias que pueden cubrir cuotas X le da una vivienda a un valor asequible. Esas son las formas en las que el Estado tiene la manera de regular esto. Ya no hay otra manera en un libre mercado que se puede entender regulado. Pero si usted tuviera que emitir una opinión en cuanto a quién o a cuál sería el sector de la población más afectado, que más afectaría esta propuesta. Mire, esta propuesta claramente tiene un impacto importante en la clase media. En su generalidad como en su mayoría, pero también tiene un impacto importante en el sector empresarial, principalmente en el sector de alcoholes, tiene un impacto importante, y en el sector de los que son beneficiados por leyes de incentivo, como el mismo sector turístico. Y entendemos la fundamentación de que se pretenda gravar. Obviamente, la desgrabación o la grabación de esta actividad económica del turismo, que está grabada con ITEVIS, lo que no está grabado con impuestos sobre la renta, la grabación de esta actividad lo que va a llevar es, porque hay unos derechos adquiridos y hay empresas que tienen recientes inversiones, resoluciones
que todavía le van a quedar 15 años de exención y esas empresas van a tener esa ventaja competitiva respecto a nuevas empresas. Eso puede disminuir un poco la nueva inversión de capitales. Pero eso abre un diálogo importante, porque ahí estaríamos hablando de una competencia hasta cierto punto que está desequilibrada. Va a estar desequilibrado un tiempo entre los que se le acaba la exención y los nuevos que entren respecto a los que todavía le quedan 10. Y 7, también 8, pudiese 7. ser que muchas personas que tienen tal vez como blanco de inversión República Dominicana, precisamente por el atractivo de esas exenciones, puedan entonces tratar de desviar la atención y buscar otros mercados que le ofrezcan mejores condiciones de inversión y producirse una reducción del crecimiento que lleva este sector. Y ahí vamos en que nosotros como sociedad, y principalmente el poder político, debe pensar un poco más en cuáles son los elementos que nos hacen competitivos respecto al retro, que más allá de los impuestos. Hay temas de seguridad jurídica. No, y más allá del momento actual, de los requerimientos actuales, sino tener una visión a largo plazo. Una visión, correctamente. Sí, entendemos la inmediatez de la reforma. Sí, claro. Hay una situación fiscal grave, porque tenemos... Pero tienen que equilibrar la cosa. Déficit presupuestario. Y todos reclamamos los niveles de endeudamiento, pero no hay salida, no hay mucha salida. O usted toma prestado o aumenta los ingresos o reduce los gastos. Esas son las 3 posibles opciones. O sea, por eso se plantean efectos o elementos de reformar las diferentes instituciones y fusionarlas. De hecho, en uno de los slides de la presentación fue parte de los argumentos, en la parte donde indica qué da el Estado, qué aporta el Estado en este proceso de reforma. Ellos mencionan la ley de transparencia fiscal, ellos mencionan de responsabilidad fiscal, mencionan la ley, las diferentes fusiones de instituciones que se están haciendo para temas de reducir los costos, y menciona otro elemento que no recuerdo ahora mismo, pero ellos mencionan dentro de esos aspectos de que va a haber una supuesta reducción del gasto público no operativo, o sea, la sobrenómina que representa el tener diferentes instituciones que manejan tal vez una actividad muy similar. Y en materia de responsabilidad fiscal, que hay topes de deuda que se van a establecer, aunque esta ley establece un funcionamiento a partir del año 2030-35, que incluso va a ser después de que agote este periodo gubernamental su entrada en vigencia. Joseph, muchísimas gracias.